regresamos a la capital, donde la Carta Magna de la Ciudad de México ha sido impugnada a pocos meses de ser promulgada. Se trata de 2 controversias constitucionales, 4 acciones de inconstitucionalidad y un amparo para derogar varios artículos. Para profundizar en este tema, hoy me acompaña en el estudio de 21 Noticias Tobián Ledesma Rivera. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Los constituyentes son facultados para la defensa de la Constitución de la Ciudad de México? Así es. Bueno, a partir de una serie de documentos que se presentan desde la presidencia de la Asamblea Constituyente, el diputado senador Alejandro Encinas, se presentó a la Suprema Corte de Justicia un documento donde la Asamblea Constituyente, quienes formamos parte, pues todavía tenemos responsabilidades ante la defensa de la Constitución. Después de varias semanas de espera, la Suprema Corte ya dijo que sí tenemos facultad solo en la defensa, no son facultades completas como trabajábamos en la Asamblea Constituyente, digamos como órgano completo, sino nada más para las acciones en materia de inconstitucionalidad. Ok, entonces la Asamblea solamente es un órgano mediador. Más que mediador, tenemos la facultad jurídica de presentar documentos de defensa. Esto también lo presentan aquellas personas que fueron dadas de altas como delegados o delegadas ante la Suprema Corte de Justicia. Primero se había dicho que el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa tenían como esta facultad, ¿no? Ok, se impugnan 10 artículos, ¿no? Presidencia impugna 10 artículos, el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México reclama el artículo 35 y 37, también la PGR busca invalidar 39 artículos. ¿Qué sucede con esta defensa? ¿Qué tienen que hacer ustedes para defenderla? Bueno, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 33 artículos también, sobre todo en materia de progresividad de derechos. Es algo único en la historia. En realidad eso nunca había sucedido antes, nunca se había impugnado una constitución local. Cada dinámica que se había dado en los estados se dieron casi inmediatamente después de la Constitución del 17. Entonces estamos en un momento histórico súper importante sobre lo que la Suprema Corte de Justicia diga en materia de las facultades locales de cualquier entidad federativa va a marcar la historia para cualquier estado. El ejemplo ahorita es la Ciudad de México, pero vamos a poder saber hasta dónde va a poder llegar cualquier entidad federativa en materia de justicia, en materia de derechos, en materia de todo lo que, bueno, está en la Constitución Política de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, esperar la resolución de la Suprema Corte. También varias organizaciones de la sociedad civil, varias instituciones políticas están entregando documentos como el Amicus Curiae, que es cualquier ciudadano puede presentar una serie de defensas, ¿no? Es un posicionamiento, si no de un peso jurídico tan importante, tiene que ser tomado en cuenta por la Suprema Corte para tomar las decisiones que tenga que tomar sobre la Constitución. Con este amparo que se tiene, ¿se puede acabar algún artículo, 1 o 2? ¿Qué puede pasar con la Constitución? ¿Sí tenemos Constitución? En realidad, o sea, hasta el momento tenemos Constitución porque fue publicada en tiempo y forma de acuerdo a lo que lo contempla la Constitución Federal y de acuerdo al decreto de la reforma política de la Ciudad de México. Eso está tal cual. Los transitorios que rigen la Constitución siguen vigentes, tan es así que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México está haciendo las leyes secundarias en materia de alcaldías y en la materia electoral, que son las que tocaban como en este periodo. Lo que sigue es esperar las resoluciones de la Suprema Corte y la Suprema Corte también tendrá que dar orientación de lo que sigue jurídicamente, porque como te comentaba, María, no hay un caso, digamos, no hay ejemplo anterior a seguir de una cosa así, ¿no? Entonces tenemos que esperar como los pasos jurídicos que se vayan dando. Pues ya estaremos entonces pendientes del amparo, de lo que sucede con esta impugnación y también de la creación de estas leyes secundarias. Así es, y pues yo invito a todas las personas a que de todas formas revisen, conozcan la Constitución. Tenemos contenidos súper importantes en materia de derechos humanos, en materia de paridad, de la participación de las mujeres, entonces ahí están los textos, está en internet.
y también la pueden conseguir en librerías el contenido de la Gracias, Constitución. gracias por...